Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El placer de saludarlos a través de las pantallas de Red Guaraní. Arrancamos otra edición de RG en vivo para traerles toda la información a esta hora de la tarde. Y arrancamos con el primer tema, y esto que guarda relación con la situación de algunas escuelas, de algunos colegios que no tienen docentes, no tienen maestros, porque se encuentran en jornadas de capacitación. En una de ellas, en una de estas instituciones, una madre, o la madre de un alumno, tuvo que hacer de improvisada docente. La que está dando clases en el sexto grado no es el profesor titular Nelson Morínigo. Ella es Fátima Torres, una de las madres de esta institución. Uso de la sangría, la sangría. Los alumnos todo bien, porque también mi hijo está entre ellos. Y como te digo, suelo estar con ellos. No pueden estar así sin capacitarse, porque si ellos no se capacitan, ¿qué le van a brindar a nuestros hijos? Fátima es miembro de la Cooperadora de Padres. Admite que tuvo que buscar cierta ayuda para reforzar su clase. Ayer dimos matemáticas, que al comienzo medio que me costó sinceramente porque ya no me acordaba de algunas cosas. Entonces vine corriendo junto a una de las profesoras para que me puedan ayudar y capacitar. Y así estamos saliendo adelante, como se dice. La función del presidente de la República. En el cuarto grado también hay un reemplazo. Es el vicedirector Juan Duarte, que está en clase, teniendo en cuenta que otro docente está en capacitación. El Poder Judicial, ahí están los fiscales, los jueces y representados por la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Es como volver a mi viejo trabajo. Yo soy docente y estuve en aula. Para mí esto es algo normal, me encanta. La falta de comunicación clara por la extensión o no de las vacaciones, más el frío, obligaron a la dirección a que se den lecciones en plurigrado, uniendo el cuarto con el quinto grado. Según autoridades, son 14.000 los docentes que se están capacitando hasta el viernes. En esta escuela están matriculadas más de 500 alumnos. El Sindicato Nacional de Directores habla de cierta improvisación por parte del MEC, porque estas capacitaciones podrían bien hacerse en diciembre o en otras fechas. Sergio Valdés, Red Guaraní.